Buenas noches, ¿cómo andan? Creo que fue de las peorcitas carreras de Franco, cuando digo de Franco, no de él, sino de todo, digamos, ¿no? Miren Alonso, que había puesto goma blanda, pero después del Virtua Safety Car faltaban 9 vueltas, y fíjense cómo lo pasa como si nada. Esto era impensado hace 3 carreras atrás, chicos. Impensado. Esta fue la frutillita del postre de, che, bueno, ya por cómo venía Aston Martin. Y escuchen la resignación de Franco y que encima le vuelve a preguntar, después de la carrera a Stewart por radio, le vuelve a preguntar porque el auto andaba tan mal que Franco no entendía lo lento que era y lo que se le movía. Entonces dice, che, le vuelve a preguntar en la radio al final de la carrera, che, pero ¿estás seguro que no se rompió el piso? Fijémonos el nivel de desorden que hay en Alpine, ¿no? Flag, we have strat 13. My God. Jogging Se queja de la falta de ritmo. pace. Oh, so slow. So radically balanced. I'm sure nothing broke on the floor. Honestly, mate, there's nothing that we can see in data. Yeah, I get Wilson on. To see some. Thank you, mate. ¿Estás seguro que no hay problema? Y Franco, ¿vieron la voz? Hasta me da ternura la vocecita. Bueno, che, nos vemos. ¿Qué va a hacer? Y otra cosa, chicos. Stewart, el ingeniero de pista de Franco, por supuesto tienen que tener muy buen vínculo, porque piensen que es la única persona con la que Franco habla durante la carrera. Entonces el tipo le tiene que bancar las broncas, las puteadas, lo tiene que mantener concentrado, le tiene que avisar, che, ojo que hay piedritas en la curva que viene porque se fue un poco afuera Sainz, es el que lo contiene si se enoja con el equipo y tiene que tener muchas capacidades. Ahora, no nos confundamos porque Stewart, con todo eso, después lo único que es un simple comunicador, es un intermediario entre las órdenes de equipo y Franco. Entonces, Stewart no decide nada. Si lo mandan a boxes en tal vuelta, no fue Stewart el que lo decidió. Si Stewart le dice, Franco está a las puteadas porque Gasly se mandó una, o porque le pasó algo, o porque el equipo lo mandó a boxe y lo sacó mal, o porque la parada fue mala, y Stewart le dice, amigo, concentrémonos y sigamos adelante. No es que a Stewart le chupa un huevo. Su deber es mantenerlo concentrado porque ya no hay nada que resolver. Si el equipo te hizo una parada de 7 segundos, dale, vamos para adelante, ¿me entendés? Y por supuesto sí, informarle si Franco le pregunta, hay un problema en el auto, pero después, en base a las decisiones que se toman, el tipo no decide nada. Viene de Nielsen y viene de Briatore a veces, como puede ser una orden de déjame pasar, déjalo pasar, y Franco lo va a putear a Stewart porque es lo que tiene, pero Stewart también sabe que si Franco lo putea, no lo putea a él, ¿me entienden? Y además se tienen que cuidar ambos en lo que dicen porque las radios escuchan. Entonces, muchas veces, quizás, incluso hasta deben tener palabras que utilizan ellos dos, Franco y Stewart, donde Stewart le da a entender, amigo, cerrá el ojete porque la orden vino de Briatore, ¿me entendés? Su principal función es contenerlo. Por eso tampoco hay que agarrársela con Stewart. Sí lo podemos criticar si Franco por ahí se come una bandera amarilla que ya venía gozo y Stewart no le avisó, nada, algún detalle así, pero después las decisiones no las toma él. Ahora, vamos a los problemas del PIN y les explico qué está pasando. Como siempre decimos, no lo digo yo, se sabe, las carreras empiezan el viernes. El gran déficit que ha tenido Alpine, le cuesta mucho encontrarle la vuelta a la puesta a punto en los circuitos desde el viernes. Siempre le cuesta las prácticas, les cuesta la quali, sobre todo a Franco un poco más. Ahí también habrá que ver si Franco también tiene que ajustar algo para poder superarlo un poco más a Gasly, si simplemente es con el auto, realmente no lo sé, pero después los Alpine, por lo menos hasta esta carrera, e incluso ya en decadencia, pero los Alpine en carrera siempre demostraron un ritmo mejor y sobre todo fiabilidad, chicos, con este motor Mercedes. Fíjense que Alpine... bueno, Franco no tiene abandonos, es el piloto que menos abandonos tiene, ya sea por choques de él o porque se le rompe el auto, es el piloto que más carreras terminó de todos los de la parrilla, desde el año pasado. Y los Alpine no se rompen en carrera. Fíjense la cantidad de problemas que tuvo McLaren este año, la cantidad de problemas que tuvo Mercedes, que encima son los que tienen motor igual que Alpine, motor Mercedes. Problemas eléctricos, Mercedes tuvo un montón, bueno, McLaren... Hubo carreras que hasta los dos autos se le quedaron. Todos los equipos han tenido problemas. Audi ha tenido problemas de fiabilidad. Bueno, Red Bull, ni hablar. Cada uno con sus problemas. Leclerc con los frenos.
en Mónaco. Todos tienen problemas en su mundo, pero es para destacar la fiabilidad de Alpine. Digámoslo también, ¿no? El paso adelante que dio Alpine, en parte aerodinámico para este año, pero claramente por tener uno de los mejores motores, que es el de Mercedes, si no el mejor, y la caja Mercedes, ¿no? Entonces ahí está el salto de calidad, que no es un papelón como el año pasado. Ahora, fíjense, como digo, lo del viernes, fíjense lo que era la primera práctica del viernes, que Paul Aron usó el auto de Franco. Esto se hace por reglamento, cada cierta cantidad de carreras los pilotos reserva hacen una práctica, van rotando, a veces le toca a Gasly, a veces le toca a Franco. Esta es la primera práctica del viernes. Entonces, miren, venía en su vuelta rápida Paul Aron. Miren cómo, por supuesto, lo sufre más porque no está acostumbrado a la puesta a punto. El auto está hecho, la puesta a punto está hecha para Franco. Entonces te va a costar mucho más. Pero fíjense, miren esto. Miren cómo dobla, miren. Miren cómo dobla. Miren, es impresionante. Es impresionante. Y acá no entramos en el chiste de, Paul Aron, sos malísimos. No, chicos, son pilotos reserva que están todo el día en el simulador y si sos piloto reserva, estás apto para manejar estos autos. Pero fíjense lo que era el auto. De hecho, se habló mucho el viernes porque llamó mucho la atención. Entonces se baja Paul Aron y le dice a los mecánicos, con todo respeto, chicos, pero esto... el Daytona, parece que está jugando al Daytona. Es impresionante, boludo. Mirá. Mirá. No, impresionante. Esto mismo le pasa a Franco toda la carrera, chicos. Lo que pasa es que Franco ya está moldado, por eso fue importante haber hecho pretemporada y ya la cantidad de carreras que tiene encima. Y un auto que van ajustando, por eso no son 100% idénticos con el de Gasly. Por eso a Gasly a veces le puede caer mejor una goma que a Franco. ¿Por qué? Porque hay ciertas puestas a punto que se hacen acorde al manejo del piloto. Más duro, más blando, doblar, ¿me entendés? Eso lo ajustan, depende del piloto. Lo que se llama el setup. Si ustedes se toman el trabajo algún día de mirar una vuelta entera, rápida, de Lando Norris, de Antonelli y una de Franco... Fíjense cómo dobla Franco y fíjense cómo dobla Antonelli. Antonelli dobla fumando un cigarro. Así dobla. Y Franco va así. Bueno, eso es tremendo. Eso es el Alpine. Y esto en realidad acá no estamos justificando nada. Paul Aron se baja, manifiesta esto, que igual no hace falta manifestar nada porque salió en la transmisión. De hecho, fíjense lo obsceno que fue que esta imagen es de la transmisión. No agarré la cámara on board de Paul Aron. Esto fue enfocado por la transmisión. Después en la práctica 2, que Franco agarra el auto, automáticamente Franco le dice, muchacho, esto es inmanejable. Había unas ráfagas de viento, estaba difícil el circuito, pero Franco al toque le dice, muchacho, esto está inmanejable. ¿Y cómo termina? Termina así, y la sacó barata. Porque no llegó a romper, podría haber roto la caja. ¿Cuál es el equilibrio acá? Porque por supuesto que hay parte de error de Franco, pero parte de error de Franco con un auto muy difícil de manejar, donde vos tenés que arriesgar, vos vas al límite. Entonces corres más riesgo que si tenés un auto que dobla bien. Ahí está la diferencia. Gasly ha tenido también sus despistes y acá aparte, después de esto, es donde Briatore sale a respaldarlo públicamente a Franco. Esta fue como la gota que rebalsó el vaso para que empiece un poco a saltar la mierda dentro del equipo Alpine, no de Franco y Gasly. Este choque de Franco terminó de hacer como el clic para, bueno, a ver, empecemos a esto, muchachos, se nos está yendo las manos. ¿Me entendés? Porque, además, romper el auto, que encima por suerte no fue grave, acá tenés $1,5 de arreglo encima, ¿entendés? Y Briatore, todos los ingenieros, es decir, cuando hay un accidente, cuando hay un coso, ellos saben tienen toda la telemetría, todos los datos, saben perfectamente qué pasó, si hubo viento, si no, si el piloto mordió mal esta cosa, saben perfectamente. Y acá se empieza a pudrir todo, medio como que ya venía podrido y acá es donde se empieza la frutillita del postre, donde se hinchan las pelotas, Briatore, y empieza a sacar un poco la mierda. Gasly también criticó el auto, empezó a criticarlo. Piensen que Gasly hace 4 años que está en la escudería, es el primer piloto, como ya saben y lo han escuchado, Gasly tiene más espalda tiene un contrato de 2 años, tiene más espalda para hablar ante los micrófonos y decir este auto es una mierda. Y lo dijo, por supuesto. Lo viene diciendo. Y acá también en esta cuestión unimos a Franco y a Gasly, chicos. Más allá de la rivalidad natural, porque siempre lo aclaro, cuando hablamos de Gasly, no más allá de algún chiste, son competencias
sanas y naturales dentro de cualquier equipo de Fórmula 1. O al primero que le tenés que ganar para sostener tu laburo es a tu compañero de equipo. Entonces es normal que haya disputa, roce, que se quieran meter el auto y lo querés aplastar. Y esto es normal, es parte de la competencia. Al primero que le tenés que ganar es a tu compañero de equipo. Ahora, en esta situación que está viviendo Alpine, están unidos Franco y Gasly. ¿Por qué? Porque los dos están rindiendo por encima de las posibilidades que le da el auto. Los dos. Entonces, eso es lo que destacó Briatore y esa es la situación actual, digamos. En esa están los dos bien parados, tanto Franco como Gasly. Entre ellos, Franco y Gasly, como a su vez en algunas cosas no hablarán porque son competidores, pero no tengo duda que si se están tomando un café mano a mano, entre los dos están diciendo, che, boludo, ¿a vos te pasa lo mismo que a mí con esto? Sí, esto es un desastre. Y sí, boludo, no se puede manejar este auto. Bueno, o en las reuniones privadas que tienen con Briatore, donde ambos le manifiestan los problemas que ven, ¿no? Piensen que atrás de toda esta estructura, chicos, atrás de Franco y este auto, y Franco es el protagonista, hay 1000 personas trabajando. Pero Briatore está muy contento con lo que está haciendo Franco y yo creo que hoy hasta está preocupado porque no se le vaya a Franco. Porque aparte ya lo he explicado en videos, Briatore hizo una apuesta con Franco. Es su apuesta como lo fue en su momento Alonso en 2005-2006. Más allá que Gasly sea el primer piloto todavía. Pero Briatore apuesta por Franco. Quiere que le vaya bien en Alpine. Entonces, hoy los que tienen que estar preocupados, que ahora lo repasamos, ¿quiénes son? Son los ingenieros y las cúpulas de la parte del taller de Alpine. No Franco. Al contrario. Por eso también Franco está demostrando mayor rebeldía dentro de la pista. Porque Franco está tranquilo, Franco sabe dónde está parado. Cuando Franco declara, cuando Franco arriesga un poco más en la pista, está demostrando su verdadera esencia, que es la de un piloto agresivo. Los que lo siguen de Fórmula 3, Fórmula 2 saben, por eso Franco escaló rápido. Franco está mucho más tranquilo que en otras temporadas, donde necesitaba demostrar, estaba en riesgo su butaca, si chocaba era un tema. Está mucho más tranquilo porque sabe qué es lo que hay a su alrededor. Maestro, manejo tranquilo, si vos no me querés, y otras posibilidades seguramente tenga. Bueno, y también otro que sabe mucho es Lucas Corsino, que yo generalmente no tiene YouTube, pero está en Twitter. Él hace este resumen breve, donde dice: el bajo rendimiento de Alpine viene por acá. Hay una enorme diferencia en la evolución y desarrollo aerodinámico entre los Racing Bulls y Alpine. Mientras que Racing Bull fue evolucionando su diseño, Alpine prácticamente mantuvo sin cambios esta zona de altísima importancia dentro del reglamento. Y acá lo interesante, ¿no? Dice, los Fórmula 1 son muy sensibles a la ventana de temperatura del neumático. Si el auto no logra entrar en esa ventana óptima y mantenerse, comienza a perder tracción, incrementar temperatura y aumentar degradación. Resumiendo un poquito el problema que está teniendo Alpine, porque Alpine tiene un gran motor que es el de Mercedes y una buena caja. El año pasado, además de los problemas aerodinámicos que tenía, no tenía motor, tenía un motor lento. Por eso Briatore mandó a cerrar la fábrica de Renault y dijo, le vamos a comprar un motor a Mercedes. Entonces hay un problema menos. Por eso también es grave lo que está pasando en Alpine, porque hermano, tenés el motor. Bueno, ¿qué pasa? Después de toda la debacle de que Polaron no podía manejar el auto el viernes, de que Franco les dice esto es inmanejable, Franco se la pega, curiosamente sale el señor Steve Nielsen por primera vez en el año. Este es el jefe de equipo de Briatore, está por encima de todo, y después dentro de ya lo que es la parte operativa, porque Briatore es como el CEO, está este señor Steve Nielsen, ¿no? Y por primera vez, después de la quali, dice, sabemos que depende de nosotros como equipo darles un auto mejor, el equipo está trabajando duro en esto para lograr. Por supuesto, ¿no? Para no decir el auto es inmanejable y lento, dijo esto, ¿no? Protocolar, entendemos, la Fórmula 1. Este señor fue el que hace 2 semanas lo ninguneó, pero de una manera horrible. Lo que me pareció a mí ya directamente una falta de respeto lo que hizo con Franco, cuando el tipo pone la cara después de cada carrera, que hace un reel para la cuenta de Alpine, donde él habla y hace un resumen en 2 minutos de cómo fue la carrera de Alpine. Y después de que Franco haya largado 19 y haya llegado 9º en Silverstone, el tipo no lo nombra. Después Franco hace otra gran carrera en Spa y el tipo de vuelta, se hace el boludo. Pero lo de Silverstone fue grave. Y acá, por eso les decía que el choque de Franco en la práctica y la imagen de Paul Aron manejando así fue como, che hermano. Entonces, acá es donde el tipo por primera vez sutilmente sale a decir no le estamos dando un buen auto. Y después del choque de Franco y que Nielsen hagan estas declaraciones, Alpine sube un reel con Franco llegando a boxes y el comentario, miren acá el comentario de Briatore. Mañana es un nuevo día, Franco Colapinto y corazoncito. Que Briatore haga esto, chicos, ¿saben lo que es Briatore? Esto es para emocionarse. Entonces, son 2 mensajes clarísimos. Que Nielsen dio la cara después de la quali, asumió
que el auto es malo y Briatore respaldando a Franco después del choque. Bueno, y vamos parte por parte. ¿Quiénes son los responsables de este tema de cosas? El problema de Alpine, no voy a entrar en tecnicismos aparte, porque además obviamente desconozco muchas cuestiones, pero para que más o menos entiendan. El problema de Alpine es pura y exclusivamente aerodinámico, porque el motor hablamos de la fiabilidad, que encima tuvo mejor fiabilidad que el propio Mercedes y que McLaren. Motor y caja Mercedes, los autos de Alpine terminan la carrera, arrancó muy bien en los planes de Briatore, siendo el mejor del resto y por escándalo, con Franco saliendo sexto, séptimo, entre los 10, haciendo muy buenas carreras. ¿Y después qué pasa? Todos los equipos, por supuesto, durante las carreras, con el correr de las fechas, van encontrando, porque la fábrica sigue trabajando, y van encontrando... Che, podemos mejorar esto en el alerón, podemos mejorar acá, podemos ajustar esto. Que eso es parte inversión, porque son piezas que compras, que vas a hacer, ¿verdad? Trabajos en el túnel de viento. Alpine es el que más minutos tiene en el túnel de viento a favor, ¿no? Porque fue último en el campeonato pasado. Alpine trajo muchos ingenieros nuevos de distintos equipos, compró el motor Mercedes, hizo una inversión, de hecho, ¿se acuerdan? Tiró a la basura el año pasado y lo dijo Briatore, este año está tirado a la basura, no le ponemos un mango a este auto para el auto 2026. Bueno, dicho y hecho, se empezó a dar eso al inicio de esta temporada, pero cuando los otros equipos empezaron a traer las mejoras aerodinámicas, porque insisto, el motor ya está, el motor, como están, lo ponen y es el motor Mercedes. Chau. El mismo que tiene Russell, por reglamento es así. Después hay cuestiones del software y detalles, pero ahí no está el problema. Y todos empezaron a mejorar. Pero Alpine, entonces, no solo no mejoró, porque las actualizaciones que empezaron a traer ya desde Barcelona, ¿se acuerdan que se hablaba de un alerón? Bueno, vamos más para atrás. En Miami, que Franco sale séptimo, si mal no recuerdo, séptimo. ¿Se acuerdan que hablamos? Volvió del Road Show motivadísimo, presentó a la novia, lo abrazó Messi, pum, Franco sale... Bueno, ahí hubo una realidad en Miami. ¿Cuál fue? Que fue la primera carrera del año donde Franco tuvo el chasis nuevo. El chasis. Vieron que hasta ahí la diferencia de Gasly era importante con Franco. Franco se había metido en los puntos en China. Pero bueno, ¿qué pasó en Miami? Franco recibió el chasis nuevo. Es decir, fue la primera vez donde Franco tuvo el auto lo más parecido a Gasly, hablando de equipamiento. Bueno, y ahí tuviste los resultados, que se sostuvieron después en Canadá también y lo que ya saben. También dependiendo del circuito, ¿no? Van cambiando las configuraciones. Después de Canadá empezó la caída de Alpine de a poquito, sin contar en el medio malas estrategias, demora en el cambio de goma, las declaraciones de mierda de este tipo, es decir, sin contar otras cosas que no están buenas. Pero a partir de Canadá empezó la debacle que tocó su punto máximo ahora, ¿no? En Hungría. Donde, fíjate vos, primero te pasan los Racing Bulls, después los Racing Bulls no solo te pasan, sino que te sacan más ventaja, después te empiezan a pasar los Audi, después los Audi te empiezan a sacar más ventaja, se te acercan los Aston Martin y hasta te pasan los Aston Martin. No hay mucha historia, chicos. Matemática, ABC. Con un rendimiento muy bueno de los pilotos. Ustedes vieron, hablo de los dos, hablo de Gasly y Franco. Gasly mejor porque es un gran piloto, más experimentado. Es el piloto número 1, las actualizaciones le llegan primero a él, etcétera, etcétera. Gasly es un gran piloto, gran clasificador, pero hablo de los dos. El rendimiento de los dos fue muy bueno. E incluso en los momentos donde Alpine empezó a decaer, porque la puesta a punto no era buena en las prácticas, la puesta a punto no era buena en las qualis. Entonces Franco y Gasly tenían que largar en un puesto 13 o 14 que no era el que después veíamos en carrera. Vieron que después en carrera el Alpine iba para adelante. Entonces, flaco, ¿qué pasa en la clasificación? Porque es otra puesta a punto. Bueno, y sin embargo Gasly y Franco iban para adelante en la carrera y remontaban puestos y... Entonces, lo de los pilotos es intachable. Por eso las señales de Briatore hacia Franco y por eso este señor tuvo que cerrar la boca y hacerse cargo. ¿Por qué? Porque este es el jefe absoluto. Es el que gestiona, el jefe de los ingenieros, el jefe de todos, ¿sí? Es el que reporta a Briatore. Briatore está así, fumando un habano. Entonces Briatore le dice, che, Nielsen, ¿qué está pasando, hermano? Que el alerón no llegó a Hungría. Si teníamos un alerón nuevo, ¿por qué no llegó? Entonces Nielsen... Y señor Flavio, mire, lo que pasa es que el mecánico se le enfermó la mujer y bueno, nada, me pidió el día y qué sé yo, entonces, y después el del camión que tenía que traerle el alerón, nada, también se quedó dormido, el camión tenía que salir a las 5 de la mañana, a las 9, no llegó Flavio.
Bueno, es un poco así, ¿me entendés? Él es el que va a dar explicaciones por qué no llegó el alerón a Hungría. A su vez, este señor es el que supervisa todas las actividades que se dan en el taller mecánico, lo digo así para que se entienda, de Enston, la ciudad donde está, en Inglaterra, donde está el taller de Alpine. Porque muchos hablan de francés, sí, lo CEO porque es Alpine. Pero acá son todos ingleses, la mayoría son ingleses en el equipo. De hecho, tenés un CEO italiano como Briatore y Nielsen, que es inglés, y después muchos mecánicos son ingleses. Entonces él coordina todo lo que pasa en la fábrica. Este muchacho es el que está a cargo de todo lo que pasa en la fábrica, todo lo que se está haciendo nuevo, lo que no, y reporta directamente a Briatore. Bueno, punto 2. Este señor, David Sánchez, así pensativo como se lo ve. ¿Quién es David Sánchez? Bueno, David Sánchez es el cerebro atrás del auto de Franco y Gasly. Este señor es el máximo responsable del diseño y del desarrollo del auto. Es el que lidera todo el departamento técnico en la fábrica. Abajo de Nielsen, ya dijimos jefe absoluto, él es el cerebro, el jefe de diseño de la ingeniería. Este muchacho fue, escuchen esto, el ingeniero aerodinámico de Renault en ese momento, cuando gana los títulos de 2005 y 2006. Y ahora está trabajando de vuelta en un rol parecido con más jerarquía. Después estuvo en McLaren, estuvo como 7 años en McLaren y también tuvo un paso breve por Ferrari. Pero 2005-2006 fue parte importante de los títulos que ganó Alonso con Renault, con Briatore como jefe de equipo. ¿Y quién era el mano derecha de Briatore? Su discípulo, el que reportaba a Briatore en esos títulos que ganó con Alonso con Renault 2005-2006. ¿Quién era? Steve Nielsen. ¿Y quién era el ingeniero de los títulos de 2005 y 2006 de Renault? David Sánchez. ¿Y quién más estaba en 2005 y 2006 y que ahora también tiene un cargo importantísimo dentro de Alpine? Dave Greenwood. ¿Quién es Dave Greenwood? Acá van a putear un poquito porque seguramente van a putear. Ya sé por qué. Greenwood es el estratega de carrera. Es decir, él es el que organiza la estrategia, básicamente. Y bueno, él es el señor Dave Greenwood. Y además, hay un detalle más de color. Es el representante legal y administrativo de Alpine. Es decir, tiene un poder. Si Briatore se enferma, no está, y además porque ya saben que Briatore había sido suspendido de la Fórmula 1, después le dieron un permiso para volver. Tiene el poder para firmar cosas si Briatore no está. Un dato no menor, pero es un tipo importante. Pero a veces hay que firmar papeles de la FIA, de la Fórmula 1, los puede firmar el señor Greenwood. Este señor fue el ingeniero de pista cuando Renault ganó los títulos 2005 y 2006 con Alonso. También. Y otro dato no menor, también fue el ingeniero de pista de Kimi Raikkonen en Ferrari. ¿Entienden un poquito cómo está armada la estructura piramidal desde Briatore, Nielsen, David Sánchez, Greenwood? Briatore fue a buscar a su gente de confianza. Qué curioso que son los mismos que estaban en 2005-2006. Esto habla a las claras de, primero, Briatore confía en el trabajo que pueden llegar a repetir, como fue en el 2005-2006. Pero para mí también tiene que ver, obviamente, con una cuestión de confianza. En un mundo de la Fórmula 1 que es una picadora de carne, donde un Nielsen a Briatore le podría serruchar el piso. ¿Se acuerdan de las internas que hubo en Red Bull? ¿Se acuerdan? Helmut Marko, Christian Horner. Bueno, es un poco lo mismo. Fíjense Horner cómo terminó. Verstappen, el papá de Verstappen. Bueno, en este caso, Briatore, Tano, que se llegó a codear con la mafia italiana, Briatore dice, yo pongo a mi gente de confianza. A mí yo no confío en nadie acá. ¿Entendés? Yo no confío en nadie. Entonces puso su gente de confianza. Puso sus discípulos. Hay gente que muere con la suya. Bueno, pero bueno. En conclusión, así se va Alpine al parate. En el 6º puesto. Con 61 puntos. Lo pasó Racing Bulls hasta Canadá. Y bueno, después eso tuvo varias carreras. Pero era muchísima la ventaja que llevaba Alpine. Racing Bull lo pasa. El equipo B de Red Bull, ¿no? Estamos hablando. Es decir, Alpine, Renault, con la historia que tiene dentro de la Fórmula 1, teniendo el mejor motor como es el Mercedes. Y hermano, no podés estar atrás del equipo B de Red Bull. Que mejoró muchísimo respecto al año pasado, no hay duda, y hay que felicitarlo. Y también en parte felicitar la maniobra de Briatore de no llegamos a armar un buen motor de Renault para el 2026, vamos a comprar el motor Mercedes, me chupo un huevo a pesar de que el motor de Renault tenga historia y sea uno de los más ganadores en la historia de la Fórmula 1, vamos a ganar, listo. Para el año que viene cerró un contrato millonario con Gucci, que va a ser el nuevo main sponsor. Sigue reestructurando el equipo. Es decir, hay que darle la derecha a Briatore en muchas cosas.
fue el que confió en Franco, es una apuesta Franco para él. O sea, hay que darle la derecha al viejo en varias cosas. Pero claramente hay cosas que justamente habiendo tirado tan por la borda el campeonato pasado, ahora teniendo motor Mercedes, arrancás bien. Y hermano, si los alerones que vos estás fabricando en el taller no están andando, este tipo tiene que estar preocupado. Las explicaciones, Briatore se las pide a él. Hermano, vos sos el supervisor del taller, ¿qué está pasando? Entonces, por eso esto es una opinión personal. Muchos preguntan, Franco, no sé qué. No, Franco está súper tranquilo, chicos. Como Gasly. Acá el que tiene que estar preocupado es Nielsen, porque tanto él como este señor Greenwood, Sánchez, ponele que tenga un poco más de margen porque la aerodinámica, la ingeniería se trabaja con mayor plazo, pero este señor Greenwood y Nielsen, entre las estrategias y que sos el jefe del taller, y hermano, lo que pasa es que, bueno, son hombres de mucha confianza de Briatore, son de su círculo íntimo desde el año 2005, y esto es una picadora de carne. Entonces Briatore pone al que firma los papeles, le dio un poder para firmar papeles a David Greenwood y tiene como jefe de equipo a Steve Nielsen, que es un tipo que camina atrás de él, que hace lo que Briatore dice y que no lo va a pasar por encima nunca. Porque Briatore sabe mejor que nadie lo que es la Fórmula 1, donde te pueden traicionar dentro de tu propio equipo. Así que bueno, esa es un poco la historia de la situación de Alpine. Que en conclusión prometió mejoras para Zandvoort, menos mal, ¿no? Porque tenés un mes de acá a Zandvoort, así que se supone que va a haber mejoras. Yo dudo que esas mejoras lo vuelvan a poner por encima de Audi y Racing Bull, por lo menos en lo inmediato. Después hay que ver. Falta media temporada igual, ¿no? Tampoco nos desesperemos. Pero yo creo que por lo que demostró Alpine la primera mitad de año, teniendo el motor Mercedes, en 4 o 5 carreras posteriores al parate, tiene que estar por lo menos un poco más cerca, peleando más cerca de Racing Bull o arriba de vuelta. Eso tendría que ser lo lógico, chicos. Porque Alpine arrancó, ya sabemos cómo arrancó. Entonces, bueno, esa es un poco la historia. Así que nada, paciencia. Sepan que Franco está muy tranquilo, está muy contento con su rendimiento. No hace falta decir, Franco nunca va a estar conforme y eso es lo que hace que sea muy interesante seguirlo a Franco, porque Franco nunca va a estar conforme, siempre va por más. Pero Franco está muy tranquilo con su rendimiento, tiene todo el respaldo de Briatore como siempre. Y varios lo tienen en el ojo. Hizo unos carrerones en este semestre, realmente. No solamente teniendo buenos autos, sino remontando de atrás en Silverstone, 10 posiciones, el doble sobrepaso en Spa. Le salvó el auto a Alpine en situaciones donde podría haber hecho mierda, como la largada donde lo esquiva Lawson. Es decir, lo de Franco con un auto inmanejable creo que es grandioso. Por eso está tranquilo y sí preocupado porque el equipo tiene que dar muestras. Pero también sepan que los procesos son lentos.